El presidente Petro respondió que no es fiel el relato de la reunión que tuvo con él la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, quien dijo en una entrevista que él le dijo que amaba al Tren de Aragua y tenía amigos en el cartel. En cambio dijo que ella le confesó que fue Estados Unidos el que pagó por el software Pegasus que se usó ilegalmente en el país. Yo no sé si mi decisión de comprar los aviones de guerra a Suecia tenga que ver con estas últimas palabras que no son ciertas. El presidente Gustavo Petro criticó las declaraciones que recientemente hizo la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien dio su versión de lo que conversaron con el mandatario. El presidente empezó criticando a nuestro gobierno por media hora y de cómo se malinterpretaban a los miembros del Tren de Aragua, que eran personas que lo único que necesitan era amor y que algunos miembros del cartel eran sus amigos. Según Petro, esto es una mentira. Que defendí al Tren de Aragua. ¿Cuándo? ¿Yo qué tengo que ver con el Tren de Aragua para defenderlo? ¿De dónde sacó en su cabeza o qué palabra usó en inglés el traductor? Y reveló puntos de la reunión que suponía eran reservados. Y me confesó que eran los Estados Unidos los que habían pagado y traído el software Pegasus. Ellos quizás no hayan roto normas de sus leyes, no tengo ni idea, pero sí rompieron las leyes colombianas. Y los ayudaron oficiales de la Fuerza Pública de Colombia, de la Policía Nacional. Aunque le dijo que si desbloqueaban a Venezuela, la situación migratoria se iba a solucionar. Y le dije a Noem eso, quite la exclusión. Eso fue lo que le dije al tratarlos con amor. Si los trata con violencia, responderán con violencia mayor. El mandatario colombiano aseguró que no hablará con Trump por teléfono, como se lo sugirió la funcionaria de Estado. La señora Noem dijo que si quería hablar por teléfono, y hay cosas que no se hablan por teléfono, me enseñó el programa Pegasus y otras cosas antes. Pues es de tú a tú, porque el diálogo entre americanos y lo somos, Trump y yo y todos los que habitamos aquí, es entre iguales. Petro anunció que enviará al propio comisionado Oti Patiño a las cárceles para hablar con miembros del Tren de Aragua. Y si ellos tienen razón, pues nos disculpamos. Pero si nosotros tenemos razón, hay que cambiar la política porque va hacia otros destinos. Según Petro, espera una respuesta de la Casa Blanca para corroborar o no las declaraciones de su funcionaria acerca del encuentro en Bogotá. Lo vieron ustedes en la imagen del día. El presidente Petro dio hoy la orden de destrucción del arsenal del Grupo Comuneros del Sur con base en Nariño, con el que dialogó durante 18 meses hasta que hoy firmó el primer acuerdo de la paz total. El presidente Gustavo Petro se desplazó con una comitiva nacional e internacional para asistir a la firma de desmovilización con el Frente Comuneros del Sur del ELN en Pasto, Nariño, y ordenó destruir su arsenal. Le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción del material de guerras del Frente Comuneros del Sur. ¡Fuego del área! Uno por uno los firmantes del proceso pasaron ante el público para reconocer sus acciones de guerra. Nosotros creemos que como comuneros debemos de ser sujetos activos en la construcción de esa paz territorial. Petro aseguró que este acto sí representa el ideal principal de la revolución del ELN original de los años 70. Debo reconocer que en Comuneros del Sur del ELN brilló más la idea del cambio, la transformación del territorio, el beneficio del pueblo y la sociedad que el ELN que cayó sobre el Catatumbo. Y explicó por qué no se podrá llegar a la paz con los combatientes del ELN, con los que actualmente no existen mesas de conversaciones. Un traqueto jamás hará la revolución. Jamás. Y si se desarrolla un cuerpo armado en medio de la cocaína y el dinero, estará al servicio de los dueños de la cocaína y del dinero y no del pueblo. Petro aseguró que el símbolo más preciado del ELN lo tiene en su despacho. No han dicho ni pío sobre la sotana del padre Camilo Torres. Les dije, ¿qué opinan? ¿Qué hacemos con ella? Nada. Es más famoso Pablito y más famosos se ordenan los miembros del cartel mexicano que les paga la cocaína,
que el recuerdo de su fundador caído en combate. Con el presidente Petro realiza la primera entrega real de armas de un grupo ilegal con el que se desarrollaron diálogos de la paz total. El gremio de los comerciantes asumió con anuncios de prensa su posición sobre la reforma laboral, pero ahora sostiene que la consulta popular sobre ella es inútil porque aún hay tiempo de concertar y porque además la academia la considera ineficaz para alcanzarlas. El pueblo tiene que tomar en sus manos la decisión. La consulta popular que busca la aprobación ciudadana de las reformas sociales no necesariamente implicará la aprobación de la reforma laboral, según académicos y gremios. Esa consulta popular en este momento no va a modificar ni el Código Sustantivo, no va a obligar que la reforma al Código Sustantivo del Trabajo ni la reforma pensional sean leyes de la República. Una reforma legislativa no se puede tramitar a través de una reforma, a través de una consulta popular. Si esa fuese la intención, tendríamos que apelar a un referendo, y un referendo legislativo tiene su propio proceso. FENALCO, el gremio de los comerciantes que se opuso desde el principio a la reforma laboral, asegura que la consulta popular, que costaría más de 500.000 millones de pesos, es una mala inversión. No se justifica gastarse esas miles de millones de pesos por el hecho de que no le pasó un proyecto de ley que perfectamente se puede volver a presentar si es concertado con todos los sectores. Pues, lamentablemente es otro capricho del presidente. Según el dirigente gremial, la reforma laboral que se hundió en el Congreso nunca fue concertada con los empresarios, sino que fue un pliego de peticiones presentado por las centrales obreras. Este proyecto de reforma laboral nació torcido, de forma y de fondo. De forma porque nunca se concertó. Aquí no hubo ningún acuerdo, aquí fue el acuerdo que pudo hacer el gobierno con los sindicatos, pero nunca con los gremios. Desde la academia también se cuestionan los costos de la consulta cuando aún hay tiempo de volver a presentar la reforma laboral al Congreso. Tenemos todavía la posibilidad en la próxima legislatura presentar una reforma laboral con los puntos que ya se sabe que se tienen que ajustar, con las prácticas que se tienen que atender, como obviamente un diálogo con las centrales, con los gremios, consensuada. Por ahora el gobierno prepara la consulta popular que tendría 12 preguntas sobre las reformas sociales. La propuesta se conocería en los primeros días de abril y aún es incierta la fecha de las votaciones. La consulta popular a la que ha convocado el presidente Petro será la primera de su género en el país. Tendrá retos políticos para que pueda arrancar y una rigurosa redacción del cuestionario para que no conduzca a equívocos. Hablamos con los expertos en el tema. El presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular. Este anuncio del presidente Petro provocó varias reacciones políticas en la forma en la que se hará, tras conocerse que 8 senadores de la Comisión Séptima firmaron contra la reforma pensional. Esto es una reforma que no genera empleo. Ex registradores delegados en lo electoral consultados por Noticias 1 explican cómo este mecanismo de participación sería implementado. El presidente, con la firma de todos los ministros, pone a consideración del Senado de la República la intención de consultar a la ciudadanía. El Senado de la República tiene un mes para pronunciarse sobre la conveniencia. Estamos hablando que es algo más de 13 millones de ciudadanos que concurran a las urnas como mínimo, y de eso es la mayoría vote por el sí. Según el exregistrador Farfán Namen, las respuestas no se pueden prestar a ambigüedades. No se pueden someter al pueblo articulados de proyectos normativos. Tampoco a través de la consulta popular se puede reformar la Constitución. No se pueden aprobar ni derogar normas. Esta semana la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta sugirió incluir la reelección, pero según el exregistrador Portela, esto no sería posible. En ese artículo 197, al suprimir la reelección, dice que la única manera de modificar esa condición es a través de un referendo de iniciativa popular o a través de una asamblea constituyente. Ambos expertos prevén que la mecánica movilizará el aparato electoral de forma histórica. El Senado puede guardar silencio o puede aceptar la petición y darle viabilidad. En estos dos últimos eventos, guardando silencio o aceptándola, la consulta continúa. Esta será una nueva organización de un nuevo proceso electoral independiente, de carácter nacional. Según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, las preguntas de la consulta serán socializadas mañana en el Consejo de Ministros con el presidente Gustavo Petro.